Hey, ¿quieres aprender a esculpir una nariz y una boca desde cero en ZBrush? Te enseño paso a paso cómo pasar de esto a esto. Antes de esculpir cualquier forma hay que entenderla. La nariz se compone de diferentes estructuras visibles, lo que es el hueso nasal, o la raíz donde se conecta con la frente, el dorso o el puente. Es la línea superior que conecta la raíz y la punta. La punta nasal es la parte más prominente. Las aletas son las alas que cubren las narinas. La columela es el tabique carnoso entre las fosas, ¿ok? Estos nombres te ayudan a identificar los volúmenes que necesitas construir en tu modelo. Nosotros estamos buscando que tenga esta forma, tanto de vista frontal como de vista lateral. Si quieres llegar a un resultado como este del Sculpt, hay que entender precisamente lo anterior. Tenemos que conseguir que de frente y de lado se vea de esas formas. Cualquier modelo tenemos que empezarlo con formas básicas, por eso es la imagen de la izquierda. Tenemos que entender que primero hacemos el tabique y nos guiamos de tres bolitas, una muy grande del tamaño del tabique y dos chiquitas a los laterales. Fíjense cómo tiene forma de triángulo. Primero vamos a empezar a hacer el tabique con una inclinación hacia la frente. Además buscamos esos volúmenes que tenemos tanto en el tabique como en las partes, en las aletas y en la punta nasal. Fíjense también cómo empezamos a poner todos los detalles, todas las líneas que corresponde y al final simplemente acabar con un suavizado. Este es otro ejemplo nada más para que quede claro, cualquier tipo de nariz se hace así. Básicamente la anchura, así es como se maneja. Básicamente las aletas se pegan o se abren más dependiendo del caso y hacen diferentes resultados. Pasemos al ejemplo práctico. Fíjense cómo empiezo construyendo los volúmenes generales. Primero hacemos el volumen general del tabique. Una vez que ya lo tengo, empiezo a construir lo que es la punta nasal y las aletas. Básicamente lo que buscamos es la forma general y después, más o menos que ya lo tengamos, empezamos a suavizar. Vamos a empezar a construir ahora sí las fosas nasales, más o menos tentativamente de dónde van a estar. Y a partir de ahí voy a empezar a darle esa como forma con Dam Standard, dejando presionado el Alt para darle ese bordecito. Asimismo en el tabique lo empiezo a delinear un poco más y con Move lo empiezo a sacar y recuerden que el tabique debe estar en una inclinación como si fuera en triángulo desde la frente hacia la punta nasal. Aquí empiezo a contextualizar un poco más lo que sería el rostro, donde irían los volúmenes. Es parte un poco más del rostro en general, pero no está de más ponerlo para guiarnos mejor con la nariz. Aquí simplemente pongo más los detalles, puntualizo más, suavizo y lo único que estoy buscando es que se vean bien esos cambios de plano. Recuerden que es con Dam Standard. Y así de sencillo es hacer una nariz, amigos. Lo único que tienen que hacer, recuerden, es empezar con los volúmenes generales. Tienen que seguir su concept y darle la forma que tiene su concept. Y ya después lo único que tienes que hacer es que se parezca a tu concept. Muévelo, ponle volumen, ajustalo. Ahora que hicimos la nariz, podemos pasar con la boca. Recuerden que primero tenemos que entender la anatomía de forma teórica para poderla pasar a la forma práctica. Disculpen la imagen en portugués, lo que pasa es que me pareció muy interesante esta imagen. Recuerden que los labios tienen forma de M en los labios superiores y el filtro labial entra dentro de ese arco de Cupido y los labios inferiores terminan un poco antes de los labios superiores, ¿ok? También tenemos que buscar esta forma en la parte lateral. Fíjense cómo el labio superior sobresale un poco sobre el labio inferior. Podemos más o menos tomar de referencia la barbilla. Se supone que podrías poner un lápiz entre tu labio superior y la barbilla. Entonces esos puntos más o menos tienen que estar conectados. Asimismo, quiero que noten todos los músculos faciales que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta todo esto porque eso nos va a generar volumen. Le voy a cambiar el color para que puedan distinguirlo. ¿Dónde entra el mentón? Y todos los volúmenes que les voy a poner a continuación que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer nuestros labios, ya que eso es lo que nos va a hacer un mejor rostro. Y fíjense cómo los músculos son lo que al mismo tiempo nos hacen el filtro labial, ¿ok? Fíjense todos estos músculos que tenemos que tomar en cuenta.
todo eso al final nos va a generar volumen. Pasamos con la siguiente imagen, nada más para que quede un poco más claro todos los músculos faciales que tenemos en la cara y fíjense todo el volumen que nos va a estar generando, ¿ok? Aquí se los voy a estar poniendo más o menos para que se den una idea. Todo lo que estoy coloreando es volumen. Toda esa parte debajo del labio inferior también es volumen. Ahí está más o menos la línea del mentón. Discúlpenme que lo haga todo chueco, pero ahí está el mentón. El mentón tiene que ser de forma recta, ¿ok? No es curva, siempre tiene que ser de forma recta y todos estos volúmenes que les estoy coloreando tenemos que tomarlos en cuenta. Ese circulito que les puse es básicamente para que vean que ahí se genera grasita. Entonces, esa grasita la podemos exagerar. Fíjense aquí dónde están todas las líneas. Si queremos llegar a ese resultado, tenemos que tener el cambio de plano en los labios. Fíjense todas las líneas que les estoy poniendo. Ahí debe de haber una línea que es donde hay grasita en los labios. Y todas esas líneas se tienen que ver en nuestro modelo. Ahí está la barbilla y eso negro es básicamente la hendidura, bueno, la profundidad que tienen nuestros labios. También recordemos que los labios tienen varias formas, se componen de varias bolitas, así como la nariz, los labios tienen 5 bolitas. Aquí les estoy poniendo dónde están esos cambios de plano, se alcanzan a notar, fíjense, y ya básicamente buscamos llegar a ese resultado. Aquí para que quede un poco más claro les puse también esta imagen. Esas líneas las tenemos que tener presentes y hacerlas de cierta manera con nuestro dame estándar, ¿ok? Fíjense, aquí están las 5 bolitas que les mencionaba, la línea del mentón que se junta justamente con la profundidad del labio inferior. Y del lado lateral, pues todas las referencias que debemos de tener. Básicamente la nariz, tenemos que tenerlo en cuenta para los labios, donde terminan las comisuras. Y aquí un ejemplo más práctico, cómo se ve en un sculpt, todos esos volúmenes. Es importante que la línea justamente que divide el labio inferior y el labio superior no la hagamos recta. Sigue también esa forma, ¿ok? Sigue esa forma de M. Fíjense cómo no es recta para nada. Y tenemos que buscar prácticamente eso. El labio superior es mucho más largo que el labio inferior. El labio inferior termina antes que el labio superior y eso es lo que nos genera esos volúmenes de comisura. Ahora pasemos al ejemplo práctico de cómo es que se hace la boca. Lo primero que tenemos que hacer es más o menos tomar la referencia de los ojos, de la mitad de los ojos es donde acaba la boca normalmente. Lo que vamos a hacer con Dame Standard es hacerle una línea lo más dura que podamos que nos haga esos cambios de plano. Lo que buscamos es una profundidad bastante grande para a partir de ahí empezar a construir los labios. Lo primero que voy a hacer es, como les había dicho, empezar a poner los volúmenes. Vamos a poner las 5 bolitas, la bolita central, las 2 bolitas laterales del labio inferior y del labio superior. Después de eso, así como en la nariz, vamos a empezar a suavizar. Fíjense ahí cómo están los volúmenes. Vamos a empezar a suavizar y a partir de ahí vamos a empezar a construir nuestros labios. Aquí ya está suavizado, fíjense cómo les muestro dónde deberían de ir los volúmenes. Estoy trabajando todavía con Dame Standard. Con el Alt lo que hace es sacarlo en vez de meterlo. Y así es como podemos generar esos cambios de plano. Ahora que ya tenemos más o menos los cambios de plano delimitados, lo que hay que notar es desde todos los ángulos que se vea bien. Por eso es que lo muevo. Recuerden que la cabeza es curva. Entonces la curvatura de la boca tiene que seguir la curvatura de la cabeza. Sigo haciendo los detalles porque cada vez que le doy con el Dynamesh te van a perder los detalles una y otra vez. Entonces eso tenlo en cuenta si es que estás trabajando con Dynamesh. Siempre vas a tener que regresar a hacerle estos detalles tanto de la línea como los detalles de cambios de planos. Ahora que ya tenemos esto, podemos seguir empezando a generar que se vean más prominentes esos cambios de plano y a partir de ahí ya podemos empezar a ponerle un poco más de volumen. Aquí le estoy haciendo las comisuras, por ejemplo. Aquí lo que trato es hacer que la boca se vea un poco más estética, un poco más chiquita, que la boca no abarque prácticamente todo porque estoy usando una cabeza de anime, recuerden, no es una cabeza como tal realista.
Empezamos a construir ahora sí nuestra cabeza, empezamos con el mentón, vamos a empezar a poner todos los volúmenes que les había dicho en lo teórico. Vamos a empezar a poner todos los volúmenes, recuerden que estos músculos nos hacen el filtro labial, entonces hay que ponerlo, ponemos los músculos y a partir de ahí empezamos a poner todo lo demás. Traten de seguir las referencias anatómicas que consigan. Aquí es un ejemplo práctico para que lo vean visualmente de mis personajes. Empezamos a poner todos los volúmenes y después lo único que vamos a hacer es suavizar, ¿ok? Empezamos a suavizar, empezamos a poner todos los volúmenes. Una vez que ya estén, lo único que tenemos que hacer es que se empiece a ver un poco mejor. Ahora con Dan Standard, recuerden todas las líneas que les dije, hay que ponerlas. También hay que seguir corrigiendo todos los detalles que empecemos a notar, hay que empezar a corregirlos. Recuerden que trabajar con menos geometría también ayuda bastante. Por fines del video y no hacerlo extremadamente largo, lo empecé a hacer de esta manera. Recuerden que el mentón es recto. Por eso es que hago esos cambios. Y vamos a empezar a generar todas esas líneas y esos volúmenes que habíamos visto en la parte teórica. Recuerden que como estamos suavizando y trabajando con Dynamesh, normalmente todos los detalles que hagamos los vamos a tener que hacer una y otra vez. Aquí sigo trabajando con los labios superiores y los labios inferiores. Empiezo a generar más o menos estos tipos de volúmenes que se usan mucho en Arcane. Recuerden todas las líneas que les había dicho, muchachos. Pueden usar también esta herramienta que se llama Slash. También da muy buenos resultados. Es un poco lo mismo de lo que hace DAM Standard. Pueden usar la que mejor les guste. Asimismo, DAM Standard puedes conseguir el mismo resultado si usas Speech. Ahora que ya tenemos los volúmenes generales, fíjense cómo también me regreso a la nariz porque es importante mantener todos los bordes siempre que trabajamos con Dynamesh. Aquí vamos a trabajar un poco con ambas para que tengan como que el mismo estilo. Y vamos a empezar a generar todos esos cambios de plano que debería de tener tanto nuestra nariz como nuestra boca. La construcción de la boca ya está hecha. Lo único que hay que hacer es que nuestro rostro se vea bien. Recuerden que yo estoy usando una cabeza de anime, entonces tal vez por eso se vea un poco raro. Pero siempre en sus modelos pueden seguir estos pasos para hacer que se vean bien. Ahorita lo que estoy haciendo es empezar a ajustar un poco más de proporciones y que no se vea tan raro. Recuerden que ahí hay volumen en la parte inferior del labio. Y además en la parte de los costados del labio inferior también hay volumen. Aquí simplemente sigo marcando los detalles. Recuerden, como estoy trabajando con Dynamesh, se me van a perder y con el Smooth. Entonces ahora lo que hay que hacer es ajustar los labios inferiores. Recuerden que terminan un poco antes que los labios superiores. Aquí lo único que hay que hacer es darle un poco más de volumen a los labios superiores. Recuerden que hay que mantener en las vistas tanto lateral como frontal, como del top, como desde abajo. Aquí lo único que estoy haciendo es ajustar los volúmenes. Recuerden ajustar los volúmenes y definir de nuevo nuestros labios. Recuerden que los labios inferiores terminan un poquito antes de los labios superiores. También recuerden hacerle las comisuras y poner todos los volúmenes y después simplemente suavizarlo para que nuestra cabeza ya tenga una mejor manera y una mejor lectura. Y así, amigos, es como terminamos este tutorial. Lo único que les quería enseñar es de forma muy básica cómo pueden empezar tanto su nariz como su boca para en sus proyectos puedan ajustarlo dependiendo sus necesidades, dependiendo su concept. Recuerden manejar siempre las líneas, siempre tener referencias y con base en eso pueden llegar siempre a un mejor resultado. Y así es como se modela una nariz y una boca desde cero, amigos. Muchas gracias por ver el video, suscríbete para aprender a hacer otros tipos de cosas que voy a estar subiendo o déjame tus sugerencias en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos.